Ya, bueno, yo voy a hablar sobre la prevención de la inmunización RH desde un punto de vista práctico. La importancia de esto radica en que es un tema que realmente todos creemos que conocemos, pero igual frecuentemente surgen dudas respecto a la administración de la inmunoglobulina que son importantes aclarar, dado la morbimortalidad que conlleva la enfermedad hemolítica perinatal. Es por esto que esta presentación contiene algunas recomendaciones prácticas para guiar la administración de la inmunoglobulina. Bueno, para comenzar, como la isoinmunización corresponde a la producción materna de anticuerpos hacia un antígeno que está presente en los glóbulos rojos fetales y que está ausente en la madre. Esto como respuesta a una sensibilización previa, lo que va a llevar a la destrucción de los glóbulos rojos fetales, produciendo esta hemólisis de tipo inmunológico que va a dar origen a la enfermedad hemolítica perinatal. Existen distintos tipos de isoinmunización. Está la incompatibilidad por grupo ABO, la isoinmunización RHD, que es lo que baso mi presentación, y la isoinmunización por anticuerpos irregulares. Bueno, en cuanto al sistema RH, los antígenos RH se encuentran en proteínas transmembranas no glicosiladas, que son parte integral de la membrana de los glóbulos rojos. Se han reconocido más de 45 antígenos serológicamente definidos dentro del sistema RH, siendo los más comunes el D, C minúscula, E y E minúscula. Y bueno, cuando el antígeno RHD no se expresa, vamos a hablar de que se trata de una paciente o una persona que tiene un grupo RH negativo. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, todo inicia con el paso de sangre fetal a la circulación materna. Esto va a explicar prácticamente todos los tipos de isoinmunización RH y es lo primero que tiene que ocurrir. Hay que considerar que en todos los embarazos acceden pequeñas cantidades de glóbulos rojos fetales a la circulación materna, pero durante la gestación pueden ocurrir algunos eventos donde ocurre mayor traspaso de sangre del feto a la madre y por ende pueden generar sensibilización. Dentro de los eventos que se han descrito como potencialmente sensibilizantes está el parto, ya sea parto vaginal o cesárea, siendo uno de los eventos más potencialmente sensibilizantes. Eh, Eventos del primer trimestre como aborto, embarazo ectópico, embarazos molares y procedimientos invasivos como es la biopsia de vellosidades coriales, la cordocentesis, amniocentesis, muerte fetal intrauterina, cuando se realiza versión cefálica externa, o hemorragias de la segunda mitad del embarazo, como en desprendimiento de placenta o placenta previa, y cuando ocurren traumas abdominales maternos o también en la extracción manual de la placenta. Es importante mencionar que antes de las 20 semanas, sobre todo antes de las 12 semanas, el volumen de sangre fetal es muy pequeño, por lo tanto el riesgo de sensibilización es menor. Sin embargo, igual puede ocurrir, por lo tanto, cuando ocurren embarazos ectópicos o abortos del primer trimestre, igual se recomienda administrar la inmunoglobulina. Ahora, en el tercer trimestre ya el traspaso de sangre fetal materna es mucho mayor, por lo tanto es importante administrar inmunoglobulina a las 28 semanas y sobre todo frente a eventos que ocurran en el tercer trimestre. Entonces, bueno, la hemorragia fetomaterna espontánea aumenta en frecuencia y en volumen a medida que aumenta la edad gestacional. En un 7% de las pacientes ocurre durante el primer trimestre, un 16% en el segundo trimestre y en un 29% durante el tercer trimestre. Entonces, con este paso de sangre fetal a la circulación materna, se ha visto que volúmenes de sangre mayores o iguales a 0,3 ml son suficientes para estimular ya los linfocitos B maternos y que reconozcan como antígeno al sistema RH. Entonces, en una primera instancia, se va a producir una respuesta de tipo IgM, que es una respuesta lenta, de corta duración, porque la inmunoglobulina de tipo IgM es de alto peso molecular, de unos 900.000 Dalton, por lo tanto no atraviesa la placenta y no va a generar la hemólisis de los glóbulos rojos. Sin embargo, en una segunda instancia se va a producir inmunoglobulina IgG,
Y los linfocitos B de memoria van a liberar grandes cantidades de inmunoglobulina IgG, que es de bajo peso molecular, al 160.000 Dalton, que sí atraviesa la placenta, y va a generar esta reacción antígeno-anticuerpo, produciendo hemólisis de glóbulo rojo fetal, y va a conllevar a la enfermedad hemolítica perinatal, que puede tener consecuencias graves como aborto, anemia severa, hidrops, síndrome ictérico y muerte fetal. Entonces, por lo tanto, administrar la inmunoglobulina en estos eventos potencialmente sensibilizantes es importante porque esta inmunoglobulina se va a unir al glóbulo rojo fetal y va a evitar, en el fondo, el reconocimiento del sistema inmune materno. Entonces, dentro del mecanismo de acción de la inmunoglobulina, la verdad es que no está tan definido. Sin embargo, se ha estudiado que puede ser por un bloqueo de los receptores FC del sistema retículo endotelial, que eso haría que disminuya la fagocitosis de los hematíes fetales que están sensibilizados, y también que ocurriría una inhibición de la función de los linfocitos a través de un mecanismo de neutralización por mecanismo idiotipo-antidiotipo. Ahora, la respuesta inmune va a depender de varios factores. Por ejemplo, del volumen de sangre fetal al que estuvo expuesta la madre. Se ha visto que 1 ml podría sensibilizar hasta un 15%, 10 ml un 33% y 50 a 250 ml un 65%. Y ya con una respuesta secundaria bastarían incluso 0,05 ml para generar una sensibilización. Bueno, en cuanto a la frecuencia del sangrado materno, claramente mientras más episodios de sangrado haya, mayor riesgo de sensibilidad va a haber. Y si la madre y el feto son compatibles ABO. Esto es porque se ha visto que la incompatibilidad ABO en una paciente que es RH negativo podría ser un factor protector, reduciendo el riesgo de disinmunización del 1,5 a un 2%. Sin embargo, igual es importante administrar inmunoglobulina en estas pacientes. Lo otro también es que la inmunogenicidad de los glóbulos rojos fetales, como la capacidad de respuesta inmunológica en la madre, juegan un rol importante. En este sentido, se ha visto que pacientes que son inmunosuprimidas podrían no generar todo este proceso de isoinmunización, pero también se recomienda administrar la inmunoglobulina en ellas. Entonces, para llevarlo a un punto de vista práctico, suponiendo que tenemos una paciente primigesta con un embarazo de 8 semanas, que no tiene antecedentes patológicos y el grupo es RH negativo, ¿cuál sería nuestra primera conducta en un control prenatal? Bueno, principalmente solicitar el test de Coombs indirecto, eso es lo primero que hay que hacer. El test de Coombs indirecto sirve para determinar si existen anticuerpos maternos contra glóbulos rojos RH positivo, digamos. Entonces, lo que se hace es que se toma el suero de la madre, se añaden hematíes de un donante, que son RH positivo, y se agrega el reactivo de Coombs. El reactivo de Coombs son inmunoglobulinas que van en contra de estos anticuerpos maternos. Por lo tanto, cuando el test está positivo, es porque se ve una aglutinación, o sea, los anticuerpos maternos se unen a los glóbulos rojos, los glóbulos rojos del donante, y estas inmunoglobulinas contra las inmunoglobulinas maternas se unen a ellas, por lo tanto se evidencia esta aglutinación. Entonces, suponiendo que en esta paciente se realiza el test de Coombs y sale negativo, nosotros la vamos a considerar como un RH negativo no sensibilizado. Y lo que correspondería hacer es un seguimiento. Bueno, lo que recomienda la guía prenatal y lo que recomiendan las guías internacionales también es que a las 28 semanas se debería repetir el test de Coombs. Y si el test de Coombs está negativo, habría que administrar la inmunoglobulina. Y posterior a la administración habría que esperar hasta el nacimiento, siguiendo a la paciente, ver si es que presenta algún evento potencialmente sensibilizante. Bueno, la inmunoglobulina anti-D es un agente que aparece en 1968, fue el primer agente desarrollado para prevenir la enfermedad hemolítica del recién nacido y se fabrica a partir de plasma combinado de donantes humanos que posee títulos altos de anticuerpos IgG contra eritrocitos RHD positivo.
una dosis única de 300 microgramos o 1500 unidades contiene suficiente anti-D para suprimir la respuesta de 15 ml de glóbulos rojos fetales o de 30 ml de sangre entera fetal. Si el sangrado es mayor a 30 ml, se recomienda realizar el test de Kleihauer-Betke, que en realidad en la práctica no se realiza, pero debiera realizarse para hacer un análisis cuantitativo de la sangre extra que está traspasando y así administrar inmunoglobulina extra también para poder prevenir la sensibilización. Bueno, la vida media de la inmunoglobulina es de 24 días, ya sea en su administración intramuscular o endovenosa. Pese a que ya van como 50 años desde que se introdujo la profilaxis con inmunoglobulina, se ha reducido la isoinmunización, pero no se ha eliminado todavía por completo. Con la administración posparto se redujo de un 16% a un 2%, y con la incorporación de la dosis de rutina en el tercer trimestre, ya se redujo de un 2% a un 0,1 a 0,3%. El hecho de que todavía tengamos casos de isoinmunización, se ha estudiado que puede ser porque no se administra de acuerdo a las pautas, ya sea por falta de stock o porque hay hemorragias fetomaternas que no se consideran al inicio de la gestación, por lo tanto no se administra la inmunoglobulina. La morbilidad grave y la muerte por enfermedad RH solo se han reducido en un 50% aproximadamente a nivel mundial en los últimos 50 años. Por lo tanto, es un tema importante de recordar. ¿Cuáles serían las indicaciones de la profilaxis? Bueno, entre las 28 y las 32 semanas de gestación, cuando ocurre metrorragia en la segunda mitad del embarazo, desprendimientos de placenta, placenta previa, cuando tenemos un recién nacido positivo con un test de Coombs directo negativo, eventos del primer trimestre, hemorragias del primer trimestre como abortos, amenaza de aborto, embarazo ectópico, mola, o procedimientos invasivos como biopsia de vellosidades coriales, amniocentesis o cordocentesis. Cuando no está indicada la profilaxis, cuando la madre es RH positivo, si es que la madre es RH negativo y el padre también es RH negativo, ahí tampoco sería necesario administrarla. La madre RH negativo ya está sensibilizada, no corresponde administrar inmunoglobulina porque no va a tener ningún efecto. O si la madre es RH negativo y el hijo también, porque no se va a producir esta incompatibilidad. Madre RH negativo, hijo RH positivo con test de Coombs directo positivo, porque ya se produjo esta hemolisis. En cuanto a la dosis a administrar, se hizo una revisión de 4 guías internacionales que han propuesto pautas de profilaxis con inmunoglobulina anti-D. Dentro de ellas la ACOG, la Sociedad Canadiense, el Royal College y el Colegio Australiano y de Nueva Zelanda. Todos coinciden en que se debe tomar el test de Coombs indirecto antes de administrar la inmunoglobulina, y que la dosis, la ECOG sugiere que a las 28 semanas debe administrarse una dosis de 300 microgramos. La Sociedad Canadiense y el Royal College sugieren que puede ser a las 28 semanas los 300 o que podría administrarse en 2 dosis, a las 28 y 34 semanas con una dosis menor. Y aquí el Colegio Australiano y de Nueva Zelanda recomiendan en 2 dosis, a las 28 y 34 semanas. Todas coinciden en que la administración posparto debe ser menos de 72 horas y si se olvida la primera dosis, la ACOG sugiere administrarlo menos de 28 días, al igual que la Sociedad Canadiense, el Royal College en menos de 10 días, y la otra guía no lo menciona. En cuanto a la administración de la inmunoglobulina, en los eventos potencialmente sensibilizantes del primer trimestre, la verdad es que igual la evidencia es controversial. Hay algunas guías que sugieren no administrar inmunoglobulina en abortos, por ejemplo, que son menores a las 12 semanas, por esto que explicaba anteriormente, que el paso de sangre es menor. Pero estas guías sugieren igual dar una dosis menor cuando son de menos de 12 semanas o menos de 20. Pero igual, por ejemplo, nuestra guía perinatal recomienda que como solo tenemos la presentación de 300 microgramos, se debiera administrar esa dosis igual.
Ahora, este es un estudio que se hizo en Noruega, un estudio observacional retrospectivo, donde se siguieron en el tiempo 984 embarazadas de grupo sanguíneo RH negativo, que dieron a luz en el hospital de Oslo y en el hospital de Akershus, con recién nacidos RH positivos. Lo que ellos hicieron fue que seleccionaron pacientes que tenían anticuerpos negativos a las 24 semanas, que se les administró inmunoglobulina en el tercer trimestre y les hicieron un test de Coombs entre los 0 y 7 días antes del parto. Lo que ellos querían ver era detectar anticuerpos los días previos al parto para ver qué papel tenía la dosis que se administraba y el momento en que se administraba la inmunoglobulina, en si se detectaban anticuerpos o no antes del parto. O sea, asumiendo que aquella paciente que no tenía anticuerpos era porque la inmunoglobulina ya como que había perdido su efecto en el fondo, ya no estaba protegiendo. Entonces, bueno, uno de los resultados es que cuando la profilaxis se administró entre la semana 25 a la 39, hubo un 45,4% de anticuerpos negativos al momento del parto. O sea, esas pacientes como que se consideraron que ya no estaban protegidas por la inmunoglobulina. Cuando se administró a las 28 semanas, hubo un 52,7% que tenían anticuerpos negativos. Otra cosa importante es que en el hospital de Oslo se administró la dosis de 1.500 unidades, pero en el otro hospital se administró una dosis menor. Y estas pacientes que se administró una dosis menor son aquellas en donde más se detectó porcentaje de anticuerpos negativos al momento del parto. Ahora, en cuanto al intervalo entre la administración de la inmunoglobulina y el parto, cuando se administró menos a 9 semanas, había menos de un 20% de anticuerpos negativos. O sea, y en comparación a un intervalo de 12 semanas, que ya un 65,1% tenía anticuerpos negativos. O sea, ahí se ve que mientras más cerca del parto, habría más porcentaje de pacientes todavía protegidas por la inmunoglobulina. Acá en un análisis multivariado que hicieron, se ve lo mismo, que la dosis y el intervalo de tiempo están significativamente asociados con la detección de anticuerpos en el parto o cerca del parto. Entonces lo que concluía este estudio que era que la inmunoglobulina no se detectó en el 45,5% de los partos y que esta detección de anticuerpos dependía de la dosis y el momento en que se administraba. Ellos recomendaban que era muy importante mantener la dosis de 1.500 que corresponde a los 300 microgramos de inmunoglobulina, y que mientras más cerca del parto se administrara, aumentaba la proporción de pacientes que tenían inmunoglobulinas detectables. Lo que ellos recomendaban es que podría ser 2 a 4 semanas posterior a la administración de las 28 semanas, o sea, eso sería entre las 30 a 34 semanas. Y recomiendan también sopesar la reprogramación, o sea, correr la dosis de las 28 semanas frente a la exposición materna a la aloinmunización al comienzo del último trimestre, porque en realidad la inmunoglobulina se administra a las 28 semanas porque el riesgo es mayor a esa gestacional por las hemorragias fetomaternas de mayor volumen. Y recomiendan que un régimen de 2 dosis podría ser una alternativa. Ahora, algunas preguntas frecuentes que ocurren en cuanto a la administración de inmunoglobulina es qué hacer si se olvida administrar posparto, ya sea porque no hay stock o porque se olvidó, o cuando hay algún otro evento hemorrágico. Bueno, lo que aparece en la literatura es que en realidad lo recomendado es que se debe administrar lo antes posible. Idealmente 72 horas posterior a la exposición, pero se ha visto protección dentro de los 13 días posteriores a la exposición e incluso podría ser efectiva hasta 28 días postparto. Pero hay que considerar que mientras más tarde la administración de la profilaxis, menos va a ser la protección. Ahora, esto igual es una pregunta frecuente. En aquella embarazada que recibió la inmunoglobulina, le hacen test de Coombs. Y el test de Coombs sale positivo, obviamente. La pregunta que se genera es si se habrá sensibilizado, y es una pregunta común que incluso ha llegado como interconsulta al equipo de ARO. Y la verdad es que, bueno, como mencioné anteriormente, la inmunoglobulina tiene una vida media de 23 días. Sin embargo, se mantienen los títulos de anticuerpo positivos
cuando se administra las 28 semanas, incluso podría estar 7 a 10 semanas positivo, y el tiempo más largo que se ha visto detectado en el plasma materno es de 12 a 14 semanas. Toda presencia de anticuerpos después de ese periodo podría corresponder a una isoinmunización. Pero entonces hay que considerar que en realidad no es práctico realizar un test de Coombs posterior a la administración de la profilaxia a las 28 semanas, porque los anticuerpos van a salir positivos igual y va a generar confusión. Por lo tanto, ¿qué hacer frente a una paciente con test de Coombs positivo posterior a la administración de inmunoglobulina? Nada, o sea, no se debe considerar como sensibilizada y hay que administrarle la inmunoglobulina en el posparto y si es que presenta algún evento potencialmente sensibilizante durante la gestación. Otra pregunta frecuente es si se debe administrar inmunoglobulina a pacientes que se someten a esterilización postparto, porque realmente lo que uno pensaría es que no es necesario porque no va a tener más gestación. Bueno, la ECO lo que dice al respecto es que recomienda la administración de la inmunoglobulina en estas pacientes porque algunas se pueden embarazar de igual modo, ya sea si falla el procedimiento de esterilización o si se someten a procedimientos de fertilización in vitro, que igual hoy en día son cada vez más frecuentes. Igual considera que es una estrategia poco costo efectiva porque en realidad esos casos van a ser los menores, pero sin embargo igual lo recomiendan. Por lo tanto, se debería administrar igual. Entonces, en resumen, esta paciente primigesta con embarazo inicial, grupo RH negativo, la conducta va a ser solicitarle el test de Coombs. A las 28 semanas hay que repetir el test de Coombs y posterior a ello, si sale negativo, se tiene que administrar la inmunoglobulina. Con eso se sigue hasta el nacimiento. Ahora, si el test de Coombs es positivo, ya dijimos que no hay que administrar inmunoglobulina porque no es efectivo y tampoco va a influir en la elevación de los títulos de anticuerpos maternos. Entonces, en el nacimiento se le va a tomar el grupo de RH al recién nacido. Si es positivo, se va a administrar el ROGAM y si es negativo, no se administra la inmunoglobulina. Ahora, ¿qué pasa si el recién nacido tiene un test de Coombs directo, la paciente tiene un test de Coombs indirecto positivo? ¿Hay que administrar la inmunoglobulina? No, ya dijimos. Y habría que, bueno, preguntarse si es que existe anemia fetal y todo lo relacionado con el proceso de inmunización y seguirlo con el Doppler de la arteria cerebral media, que ya es otro tema que no aborda esta presentación. Entonces, como conclusiones, es importante administrar la inmunoglobulina entre las 28 y las 34 semanas y posparto frente a un RH negativo, o sea, perdón, a un recién nacido de RH positivo. Hay que administrarla ante eventos potencialmente sensibilizantes tantas veces como sea necesario. Si se olvida o hay una falta de stock en el hospital, se puede administrar incluso hasta 28 días postparto. Hay que solicitar siempre el test de Coombs indirecto previo a administrar la inmunoglobulina. Y muy importante, no solicitar el test de Coombs posterior a la administración de la inmunoglobulina porque solo genera confusión. Va a salir positivo sí o sí. Eso. Gracias por su atención. Muchas gracias, Camila. Felicidades por tu presentación. Doctora Martini, ¿quiere hacer algún comentario? Y bueno, como siempre, los temas que traemos por acá para las revisiones de alto riesgo, estos son temas que desde el punto de vista práctico no hemos generado nosotros un tipo de casos que son el producto de interconsultas frecuentes. Todo lo que comentó Camila son cosas que nos han venido pasando. Muchas veces los fines de semana, uno entiende que de repente por el agotamiento no nos damos cuenta cuando se dan de alta los pacientes que son RH negativos con recién nacidos positivos y que hay que colocarles la inmunoglobulina con pacientes que posteriormente vienen al área. ¿Okay? También tenemos, y no ha sido poco frecuente este año, la falta de stock. Entonces es importante que a este paciente se le explique que debe volver, que tengamos contacto con ellos, porque generalmente en 24 o 48 horas hemos resuelto el stock porque se piden, el ROGAM se pide para otros hospitales o incluso otras regiones. Y no ha sido poco frecuente recibir estas interconsultas por los test indirectos positivos.
¿ok? Posterior a la administración, que bueno, ya todo el sistema lo resolvimos con Camila. Y además de eso, creo que una cosa que es importante nosotros consideramos es que la paciente ingresa, por ejemplo, con un sangrado genital, que sospechamos que sea por una placenta previa, que tenga a este evento, la paciente vuelve a repetir otro evento, que creamos que potencialmente se utiliza